Análisis estadístico exploratorio con RStudio. En este capítulo 2 veremos el análisis univariante de variables numéricas. Para ello tengo ya cargado el script con todas las órdenes que utilizaré en la sesión. En primer lugar voy a abrir el archivo en el cual están los datos de interés y esta es una base de datos acerca de un grupo de pacientes con enfermedad renal crónica en quienes se realizó un trasplante renal y en quienes se están evaluando diferentes indicadores clínicos para conocer el éxito de esa estrategia. Esa base de datos la estoy leyendo a través del comando read csv y estoy pasando esos datos a un objeto llamado trasplante. En el objeto llamado trasplante, que es un data frame, tenemos las características de estos pacientes como lo son el sexo, la edad, el peso, la talla, el índice de masa corporal, así como variables de respuesta, que son variables que se evaluaron antes y después del tratamiento con trasplante. Aquí tenemos, por ejemplo, una variable que es la concentración de calcio sérico antes de recibir el trasplante y tenemos también una variable de calcio sérico después de recibir el trasplante. A través de este documento de Excel podemos visualizar las variables que se utilizarán en esta sesión. La primera es la tasa de filtrado glomerular, que corresponde a una estimación de la eficiencia de la función renal. Brinda un cálculo aproximado de la cantidad de sangre que pasa a través de los glomérulos cada minuto. Los glomérulos son los filtros de los riñones. Y si estamos hablando de que esta es una variable cuantitativa de razón, a medida que tenemos valores más altos de tasa de filtrado glomerular, estamos diciendo que la función renal es más eficiente y por lo tanto si tenemos valores más bajos de la tasa de filtrado glomerular, vamos a decir que tenemos una función renal deficiente. Luego, estas variables que serían el calcio, fósforo, pre y post tratamiento nos hablan de la concentración de estas especies químicas antes y después del trasplante. Son variables cuantitativas de razón y también nos sirven para determinar cuál ha sido el éxito de este trasplante renal. Otra variable con la que vamos a trabajar no es cuantitativa, es de tipo cualitativa ordinal y es el grado de compatibilidad de antígeno entre donante y receptor. Y este es un grado de compatibilidad, lo cual nos está diciendo que mientras mayor sea el valor de esta variable, vamos a tener una mayor incompatibilidad entre la persona que dona el riñón y quien la recibe. Utilicé esta variable para demostrar qué es lo que sucede cuando erróneamente tratamos una variable ordinal como una variable cuantitativa. Dicho esto, podemos empezar a hacer el análisis de estos datos utilizando todas las técnicas de análisis univariante. Voy a cargar el data frame a la memoria activa y aquí quiero visualizar la variable tasa de filtrado post tratamiento. Aquí entonces puedo buscar cuáles son los valores más pequeños. No he hecho ningún resumen de datos, simplemente los estoy desplegando. Aquí tengo un valor de tasa de filtrado de 9 unidades y posiblemente el valor más alto corresponda a este que está acá de 154. Esto lo puedo corroborar a través de las funciones min, haciendo referencia a esta misma variable, y la variable max, que sería la función max, que sería el valor máximo. Y de hecho sí, estos son nuestros valores mínimos y máximos. Con la función rango puedo también llamar a esta variable y tener ambos valores. Aquí están 9 y 154, pero recordemos que el rango es restar del valor máximo el valor mínimo. Por lo tanto, el rango, que sería la diferencia entre el valor
máximo y el mínimo va a corresponder a 145 unidades. La función min, haciendo referencia a esta variable cuantitativa, nos va a desplegar la media de los datos, y la función sd, la desviación estándar. Sin embargo, yo los voy a almacenar en dos objetos, uno llamado media y el otro llamado de. Y bueno, aquí están almacenados. Yo puedo hacer referencia a estos valores simplemente escribiendo los nombres de los objetos que contienen los resultados. Aquí podemos empezar a utilizar la comparación de la media y la desviación estándar para determinar cuál es la distribución de probabilidad de estos datos. Se supone que cuando la desviación estándar es muy grande, se acerca a la media o incluso la sobrepasa, o es muy pequeña en comparación a la media, estamos hablando de distribuciones que no son normales, ya sea porque tienen una muy baja dispersión o una muy alta dispersión. Y en este caso vemos que posiblemente estos datos no tengan una distribución normal, porque el valor que tiene la desviación estándar en comparación a la media es un valor alto. Estos valores ambos los podemos utilizar a través de un cálculo que se conoce como una medida de dispersión de coeficiente de variación, y es el cociente de la desviación estándar entre su media. Esto expresado en un porcentaje. Aquí tenemos una fórmula donde el objeto que contiene la desviación estándar se divide entre el objeto que contiene la media, y esto se multiplica por 100 para almacenar este resultado en un objeto llamado coeficiente de variación. Aquí está este objeto, y el cual me dice que hay una variación del 40%. Cuando nosotros queramos comparar la variación entre dos variables que no tienen las mismas unidades, podemos utilizar la medición del coeficiente de variación. También, si tenemos, por ejemplo, una variable numérica que tiene las mismas unidades, pero la vamos a comparar entre diferentes individuos, por ejemplo, el promedio del peso de infantes comparado con el promedio de peso de adolescentes, vamos a ver que el utilizar una desviación estándar no es lo correcto para hacer la comparación de la variación entre ambos grupos. Por lo tanto, vamos a recurrir también al coeficiente de variación. Este es el ejemplo en el cual tenemos el calcio pretratamiento y el fósforo pretratamiento. Vamos a almacenar sus desviaciones estándar y sus medias en diferentes objetos para hacer el cálculo del coeficiente de variación 1, que corresponde a el coeficiente de calcio, y el coeficiente de fósforo. Luego hacemos un llamado a estos coeficientes, ya que hemos obtenido sus resultados, y vemos que el coeficiente de calcio es menor al coeficiente de variación de fósforo. Eso quiere decir que encontramos una menor dispersión de los resultados de la desviación estándar en relación a su media en el caso de calcio. Si hablamos siempre de que este puede ser un indicador temprano de normalidad de los datos, estaríamos diciendo que el calcio posiblemente tenga una distribución de tipo normal o paramétrica, y que posiblemente el fósforo no lo tenga. Recordemos siempre que si en otro caso la desviación estándar fuera muy pequeña y tuviéramos un coeficiente de variación menor a 1, por ejemplo, estaríamos hablando también que esta distribución no es normal. Continuamos con el análisis y ahora vamos a hacer histogramas de estas variables con la función hist, haciendo referencia a la variable de interés, y aquí voy a agregar un argumento adicional en el cual separo este argumento por una coma del argumento inicial. Voy a asignar un color azul violeta. Voy a hacer también otra gráfica de histograma del fósforo pretratamiento. Sin embargo, quiero que se desplieguen esas dos gráficas en un mismo módulo. Para eso utilizo la función parmfrow, en la cual voy a definir un vector que tiene
dos elementos, un elemento para las filas y un elemento para las columnas. Lo que quiero es que me despliegue en una sola fila y dos columnas estas dos variables. Entonces fijo este argumento y a continuación tengo aquí mis dos histogramas. Si pensamos que la distribución del histograma, su grado de apuntalamiento, así como su simetría nos va a dar una idea de la normalidad de estos datos, vemos que ambos histogramas presentan sesgos. No estamos hablando precisamente de distribuciones que se parezcan bastante a la normal, sin embargo de estos dos, este se parece más a la normal. Este tiene un mayor grado de asimetría. Vemos cómo hay una asimetría hacia la izquierda y por lo tanto corroboramos lo visto con el coeficiente de variación, que el calcio pretratamiento tenía un menor coeficiente de variación que esta otra variable. Por lo tanto, esta tenga tal vez un comportamiento más similar a la normal, aunque no el ideal. Luego voy a regresar la visualización a una sola variable, siempre con el comando par mfrow, y voy a decir que solo quiero una fila, una columna para que se visualice únicamente una de las variables. A continuación voy a utilizar el comando boxplot para poder hacer un boxplot de estas dos variables. En la misma gráfica voy a desplegar dos boxplot. Estoy separando cada uno de los elementos con comas y además voy a utilizar un argumento en el cual voy a definir las etiquetas del eje X como calcio pretratamiento seguido de calcio fósforo pretratamiento y voy a utilizar un color cian. Aquí están los resultados y bueno, yo también los puedo visualizar con diferentes boxplot y para eso utilizo siempre el comando par mfrow indicando que ahora quiero dos columnas. Aquí están por separado cada una de las órdenes del boxplot de calcio y de fósforo y los tengo acá. Entonces resulta que yo puedo hablar de un resumen de 5 puntos con estos datos. ¿Por qué? Porque aquí tengo el valor mínimo, el valor máximo, el cuartil 1, la mediana y el cuartil 3. Y también se visualizan los valores atípicos. Aquí tenemos valores atípicos que son más bajos que la mediana y valores atípicos más altos que la mediana. Yo puedo utilizar siempre este boxplot para tener una idea de la distribución de estos datos. Si yo digo que una campana de Gauss va a tener en su parte más alta la media, digamos acá, aproximadamente acá, en una distribución normal la media y la mediana van a estar ubicadas en el mismo lugar y aquí vemos una diferencia. Por lo tanto, podemos decir que esta distribución no es idealmente normal. Lo mismo para estos datos, donde hay algunas diferencias en torno a la mediana. Posiblemente la diferencia entre la mediana de calcio y su media sea menor a la diferencia entre la mediana de fósforo. Aquí está el indicado el rótulo de una forma errónea. La diferencia entre la mediana de fósforo y su media es más grande que la diferencia que encontramos entre la media y la mediana de calcio. Voy a hacer aquí la corrección de mi script para poder hacer una visualización correcta de estos gráficos y aquí tengo el fósforo. Ahora sí. Y continúo con la conclusión que tenía al inicio, que estos datos de calcio posiblemente tengan una distribución que se asemeje a la normal más que los datos de fósforo. Ahora voy a realizar un histograma de la tasa de filtrado glomerular, de la cual no he hecho en ninguna ocasión un histograma. Y aquí tengo, bueno, voy a correr esta función para que me despliegue únicamente en un módulo el histograma.
Ya aquí está. Y bueno, y esta distribución posiblemente es más normal de lo que nosotros hemos visto hasta el momento. Las variables calcio y fósforo tenían unas distribuciones que se asemejaban menos a la normal. Aquí vemos ciertas desviaciones, pero posiblemente este sea un caso similar a una distribución normal. Para eso también cuento con el gráfico cuantil-cuantil y hago referencia a ese gráfico a través de dos órdenes. Una primera orden en la cual se hace los datos observados. Aquí llamo a la variable tasa de filtrado glomerular y aquí están los datos observados. Y luego debo de utilizar el comando cuckoo-line para la línea de referencia, siempre haciendo referencia a esa variable. Y vemos algunas desviaciones de la normalidad, sobre todo en las colas de los datos. Pero es una distribución que se asemeja bastante a la normal. Por lo tanto, resumir los datos de media y desviación, los datos de la tasa de filtrado glomerular con media y desviación estándar puede ser una buena idea. Aquí tengo una función en la cual voy a calcular la media de cualquier variable. Estoy definiendo una suma de una variable x dividido su longitud o cantidad de valores que tiene un vector, y al aplicar el nombre que le he dado a esta función para cualquier variable voy a obtener entonces el resultado de una media. Esto nos podría servir para calcular desviaciones estándar, reglas empíricas, cualquier otra función estadística que yo quiera utilizar. Contamos también con algunos comandos que nos dan diferentes resultados de una sola vez. Por ejemplo, el comando summary para la variable fósforo pretratamiento nos da el valor mínimo, máximo, los cuartiles 1, 3, la mediana y la media. Y la función median nos da la mediana únicamente de estos resultados. Ahora la variable que había dicho al inicio, que es una variable ordinal, voy a hacer una estadística sumaria. Y aquí tengo los valores. Bueno, por el momento no puedo saber con estos datos si tengo una variable ordinal. Posiblemente nos lo diga estos valores mínimos y máximos. Pero estos son valores que no son propios de la variable que estamos investigando. No hay un valor definido como 2.5 porque esta variable solo tiene 1, 0, 2, 3, 4, 5. Y también nos está hablando de valores perdidos. En este caso tenemos 8 valores perdidos. El boxplot es un gráfico que sí puede servir para poder resumir variables ordinales. Entonces aquí no tengo ningún problema con haber utilizado mi boxplot. Con el argumento horizontal he pedido que se despliegue de forma horizontal. Y ahora vamos a hablar de estandarización. Todas las variables numéricas se pueden expresar en términos de su desviación estándar, de manera que podamos utilizar diferentes variables que tengan diferentes unidades de medición a través de la estandarización. Y esto se hace a través de la función scale. Scale de una variable numérica y su respectiva visualización la voy a tener acá. Entonces aquí tenemos la visualización de estas variables con relación a su desviación estándar. Estos valores negativos van a ser aquellas variables cuyo valor sea menor que la media, y estos son aquellas variables o observaciones cuyo valor sea mayor a la media. Voy a, por ejemplo, almacenar los resultados de esa estandarización en dos objetos llamados G y H. Y esto es, G son los valores estandarizados de calcio y H los valores estandarizados de fósforo. Si hago los boxplot de estas dos variables estandarizadas, pues llego a la misma conclusión. Vemos una asimetría con relación a las desviaciones estándar. Aquí vemos que para la variable calcio los resultados
son asimétricos, pues esta cola tiende a una mayor desviación estándar positiva. Y lo mismo vemos acá, que ambas variables pues no son simétricas porque en una de las colas tenemos una mayor magnitud de la dispersión. Y podemos hacer también esta estandarización con una función, con el comando function, que ya lo habíamos utilizado anteriormente. Voy a almacenar los resultados de esta función en un objeto llamado zscores para la variable 1. Y aquí recuerdo cuál es el resultado o cuál es la fórmula para calcular una estandarización o un valor z. Pues simplemente al resultado, a cualquiera de los resultados observados se le va a restar la media del conjunto de datos y esto se va a dividir dentro de su desviación estándar. Aquí voy a aplicar estos resultados adicionalmente para calcular un boxplot. Y entonces aplico la función en este momento, la función para la variable calcio pretratamiento, y la voy a asignar a un objeto i, y la función para la variable fósforo pretratamiento la voy a asignar a un objeto j. Y bueno, al correr estos resultados voy a tener los mismos resultados que anteriormente, donde veo que mis variables tienen una distribución asimétrica. También estos resultados acerca de el apuntalamiento de una variable se miden a través de una función que se llama kurtosis. Una curva que está bastante puntiaguda le vamos a llamar una curva de tipo leptocúrtica, algo como esto. Y una curva bastante chata o aplanada le vamos a llamar platicúrtica. La curva normal pues es una curva mesocúrtica. Con el comando, con el paquete o paquetería E1071 podemos hacer referencia a la función de kurtosis. Entonces la voy a cargar aquí, voy a cargar esta librería y luego voy a calcular la kurtosis. La kurtosis acá tiene un valor negativo y aquí tengo una nota en la cual me dice que una kurtosis positiva tiende a ser leptocúrtica, mientras que la kurtosis que tenemos acá, que nos está hablando de una kurtosis negativa, va a hacer referencia a una curva de tipo platicúrtica. Y luego pues tenemos el coeficiente de asimetría que nos habla de la relación entre la posición de la mediana y la media. Sabemos que cuando estos tienen la misma posición estamos hablando de una curva normal. Y con eso utilizamos el comando skewness, que también viene en esta paquetería E1071, y llegamos a la conclusión que estos resultados pues si bien tienen ciertas desviaciones de la normal, están dentro de un rango que nos dicen que no hay una diferencia muy alta entre la mediana y la media. Con esta paquetería HMISC voy a poder tener acceso a este comando que es describe, que también nos da otro resumen numérico de una variable cuantitativa, mostrándonos en este caso diferentes percentiles, valores perdidos, etc. La paquetería psych también tiene un comando describe, y este comando describe nos va a servir para poder visualizar la mediana, la desviación estándar, la media recortada y otros estadísticos como podrían ser el mínimo, el máximo, el rango, la kurtosis, el error estándar para el cálculo de la media, el coeficiente de asimetría y el estadístico MAD, que es un estimado robusto de la dispersión. La media recortada, recordemos que cuando la media recortada difiere mucho de la media, estamos hablando que hay valores atípicos extremos, y en este caso no los hay, porque tanto la media recortada como la media son valores similares.
Luego vamos a utilizar la función densityplot, que también está en una de estas paqueterías y la cual nos permite hacer este gráfico, que también nos da una idea de la distribución de los datos. Y cuando llamamos densityplot de esta variable ordinal, pues tenemos una distribución más o menos normal. Pero esta es una variable ordinal. Y entonces, a través de esta función de QQnorm y QQplot, vamos a ver que de hecho esta es una variable ordinal, porque lo que tenemos acá no son valores cuantitativos, sino que diferentes categorías de una variable ordinal. Podemos visualizar con un gráfico cuantil cuando tenemos variables ordinales o variables numéricas, como en este caso. Y si hacemos un llamado también a un histograma para esta variable, tenemos algo que para nada se parece a una distribución normal. Luego vamos a hacer algunas transformaciones. Las transformaciones se utilizan en algunas ocasiones para que nuestras variables cuantitativas que no tienen una distribución normal puedan tener una distribución muy similar a lo normal. Y para eso vamos a probar las siguientes distribuciones: el logaritmo de la tasa de filtrado glomerular. Y aquí vemos que después de haber convertido esto en su logaritmo, hay algunas desviaciones importantes de la normalidad. La inversa, 1 dividido el valor que tenemos de tasa de filtrado glomerular de cada uno de los elementos, y al hacer la evaluación vemos que pues tenemos también desviaciones importantes de la normalidad. Hacer el cuadrado de los resultados, desviaciones importantes, y calcular la raíz cuadrada de cada uno de esos valores. Esto posiblemente sea la mejor transformación que hemos hecho hasta el momento. Posteriormente vamos a calcular el estadístico de Shapiro Test. Esto es estadística inferencial, sin embargo voy a hablar rápidamente de ella y decimos que la hipótesis nula que nos vamos a plantear es que los datos tienen una distribución de campana, una distribución normal, y por tanto la hipótesis alternativa nos va a decir que nuestros datos se distribuyen de una forma no normal. Y recordemos que para poder tomar la decisión vamos a utilizar el nivel de significancia, que si en este caso hemos definido que es de 0.05, un valor P que es menor al nivel de significancia, nos va a estar hablando que se debe rechazar la hipótesis nula. Y en este caso tenemos un valor P que no es menor al nivel de significancia, y por lo tanto llegamos a la conclusión que la distribución es similar a la normal. Dicho esto, voy a revisar acá mis datos. Tengo que la transformación nos dio una distribución que es normal. ¿Qué pasaría si yo calculo acá el Shapiro para la variable original, que es la tasa de filtrado glomerular? Aquí tengo estos resultados. Bueno, entonces esto me dice que posiblemente la transformación no sea la más... No es mejor hacer una transformación porque ya de por sí la variable original tiene una distribución normal y su estadístico es un tanto mayor al estadístico... es un tanto mayor al estadístico calculado para la variable transformada. Voy a salir de esto. Y finalmente voy a hablar de la librería ggplot2. Con la librería ggplot2 la vimos en la clase anterior. Tenemos lo que se conoce como la gramática de gráficas aquí con el comando ggplot. Estoy definiendo
que nuestros datos vienen del data frame trasplante, la estética corresponde a graficar en el eje X la variable raíz de la tasa de filtrado glomerular, y el tipo de geometría que voy a utilizar ahora va a ser la geometría de tipo histograma. Corro aquí esta orden y aquí tengo mi histograma con la paquetería ggplot2. Luego voy a utilizar un boxplot. En este caso he definido en el eje Y la medición de la raíz de la tasa de filtrado glomerular. Yo tenía anteriormente en el eje X la medición de los valores de la raíz de la tasa de filtrado glomerular y en el eje Y el conteo. Pero acá solo debo definir el eje Y con esos valores de la tasa de filtrado glomerular. Y aquí le puse un llenado de color verde y asigné una etiqueta en el eje Y de la raíz cuadrada del valor de la tasa de filtrado glomerular. Bueno, y finalmente aquí tengo una gráfica de barras de error. En esta estoy definiendo una función para la media y a la vez me va a hacer un cálculo del intervalo de confianza de esa media para tener un gráfico de barras de error en el cual se pueden representar la media y la desviación estándar por arriba y por debajo de la media, o el intervalo de confianza. En primer lugar voy a definir un objeto que se llama gráfica de error, en el cual estoy almacenando los resultados en el eje Y de la tasa de filtrado post tratamiento. Luego hago la función para poder hacer el cálculo de la media y la desviación estándar y obtengo este resultado que nos dice una media y el intervalo de confianza por arriba y por debajo de la media. Puede graficarse acá, pero en este caso he definido la desviación estándar. Con eso terminamos esta sesión y en una tercera sesión veremos la asociación entre variables categóricas.